Hay palabras de Jesús que consuelan y palabras que estremecen. Hay frases suyas que levantan al caído y otras que parten el alma en dos. Entre todas ellas, ninguna causa tanto temor espiritual como esta. Allí será el llanto y el crujir de dientes. 6 veces la pronunció, 6 veces repitió la advertencia más terrible del Hijo de Dios. Y si el que vino a salvar habló así del infierno, no fue para asustar, sino para despertar. El mundo moderno ha domesticado a Jesús. Lo ha reducido a un símbolo de ternura, un maestro moral, un terapeuta espiritual que nunca hiere, nunca reprende, nunca juzga. Pero esa no es la voz que salió de su boca. Esa no es la verdad que él enseñó. Porque Jesús habló más del infierno que del cielo, más del juicio que de la bendición, más del castigo eterno que de los milagros. ¿Por qué? Porque él veía el alma humana ardiendo mientras sonreía. Veía el precipicio espiritual detrás de cada risa, el abismo oculto detrás de cada pecado, y no podía callar. Ese abismo tiene un nombre: Gehenna, el lugar donde el fuego nunca se apaga. Un lugar tan real que Jesús lo describió con imágenes que perforan la conciencia. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41, el gusano que no muere, Marcos 9:48, las tinieblas de afuera, Mateo 22:13. Pero su advertencia más escalofriante no fue fuego ni gusano, sino palabras. Palabras que revelan sufrimiento interior, angustia total, tormento que supera lo físico, llanto y crujir de dientes. Una expresión que habla de dolor emocional, horror espiritual, desesperación absoluta. ¿Por qué Jesús, el buen pastor, hablaría así? Porque sabía que el alma humana se estaba perdiendo en vida. Porque veía un mundo que ríe mientras camina hacia su condenación. Él no habló del infierno como metáfora, lo describió como destino, como consecuencia, como sentencia pronunciada por la propia vida de aquellos que rechazaron la luz. Y él, que conoce el final desde el principio, dijo estas palabras no como amenaza, sino como súplica. Despierten, este lugar existe y muchos irán a él. En los días de Jesús, todos conocían la palabra Gehenna. Era el valle donde ardía el basurero de Jerusalén, un lugar de inmundicia, humo, hedor y fuego constante. El lugar donde los muertos sin honra eran arrojados. Jesús tomó esa imagen real, histórica, visible, y la elevó a su dimensión eterna. Le dio un significado espiritual aterrador. No era un basural, era el destino del alma que rechaza la verdad. Pero Jesús no solo habló del fuego, habló del llanto, un llanto que no alivia, un llanto sin consuelo, un llanto que nace del peso de la verdad revelada demasiado tarde. Y habló del crujir de dientes, la expresión del alma quebrada, del espíritu que reconoce lo que perdió, del corazón que entiende, por fin, la gravedad del pecado, pero ya no puede volver atrás. Este no es un mensaje cómodo, nunca lo fue, nunca pretendió serlo. Pero es el mensaje que Jesús predicó con más insistencia, porque él sabía que el infierno no es una fábula, sino el destino de millones. Hoy el mundo se burla del infierno, lo caricaturiza, lo ignora o lo niega. Pero Jesús, que descendió del cielo y conoce la eternidad de primera mano, lo afirmó sin titubeos. Lo mencionó en parábolas, en sermones, en advertencias, en profecías. Su lenguaje era claro, directo, inconfundible. Nunca suavizó la realidad del castigo eterno para agradar a nadie. Cada vez que dijo, allí será el llanto y el crujir de dientes, su intención fue la misma: alertar, confrontar, rescatar. Y esta es la verdad más dura del Evangelio. El infierno no será poblado por gente que no sabía, será poblado por gente que no quiso escuchar. Jesús no hablaba del infierno para condenar, sino para evitar que la condenación se cumpliera.
Sus palabras eran salvavidas lanzados al mar del pecado, advertencias pronunciadas con urgencia divina. Pero la humanidad ha elegido cerrar los oídos. Prefiere un Jesús mudo, domesticado, inofensivo, antes que el Jesús real que predicaba el arrepentimiento y el juicio. Este mensaje no existe para entretener, informar o generar curiosidad. Existe para recordar lo que Jesús dejó claro. El infierno es real y cada persona que respira está caminando hacia un destino eterno. Cada decisión, cada rechazo, cada indiferencia acerca o aleja del reino. Hoy comienza la exploración profunda de las palabras más terribles que Jesús pronunció sobre el infierno. Vamos a ver por qué Él repitió esta frase 6 veces. ¿En qué contextos la dijo? ¿Qué quiso advertir? ¿Qué quiso evitar? Porque si Jesús dijo estas palabras, es porque alguien las necesitaba escuchar. Quizás hoy ese alguien seas tú. Bloque 2. La primera advertencia. Las tinieblas de afuera. La primera vez que Jesús pronunció la frase, allí será el llanto y el crujir de dientes, ocurrió en un momento que sorprendió a todos. No la dijo en un discurso contra ladrones, asesinos o idólatras. No estaba describiendo el destino de paganos o gente abiertamente rebelde. Jesús estaba hablando de los hijos del reino, de aquellos que se creían seguros, protegidos, aceptados por Dios simplemente por tradición, por religión o por costumbre. La advertencia fue dirigida precisamente a quienes jamás pensaban en perderse. Todo ocurrió después del encuentro con un centurión romano. Aquel hombre extranjero, sin herencia espiritual, sin templo, sin linaje, sin la ley, mostró una fe que dejó maravillado al propio Jesús. Su humildad, su claridad espiritual, su absoluta confianza en la palabra del Maestro contrastaban con la incredulidad y la arrogancia de muchos que se consideraban pueblo de Dios. Y entonces Jesús declaró una sentencia que rompió los esquemas religiosos. Muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera eran una imagen conocida en los tiempos de Jesús. En un banquete oriental, los invitados honrados estaban dentro, bajo la luz, participando de la mesa, disfrutando de la comunión. Pero los que eran expulsados quedaban fuera, en la oscuridad, lejos de la celebración, lejos de la luz, lejos del anfitrión. Jesús toma esa imagen terrenal y la eleva al plano eterno. Estar afuera es quedar separado para siempre de la presencia de Dios. Es perder lo que se pudo haber tenido. Es ser excluido de un reino que estuvo al alcance, pero nunca fue aceptado. Jesús no estaba diciendo que los malos quedarían afuera. Estaba diciendo que los confiados quedarían afuera. Aquellos que presumían espiritualidad, pero no tenían fe viva. Aquellos que heredaron religión, pero no obediencia. Aquellos que creían estar dentro solo por pertenecer a una tradición. El centurión pagano entró porque creyó. Los hijos del reino quedaron afuera porque se apoyaron en sí mismos. Esta es la primera verdad aterradora del infierno, según Jesús. No se pierde quien no sabe, sino quien no escucha. No se pierde quien está lejos, sino quien estando cerca nunca se entrega. Las tinieblas de afuera no representan simplemente oscuridad física, sino la peor forma de tormento, la separación absoluta. No es un castigo arbitrario, sino la consecuencia final de una vida que nunca quiso la luz. Y es allí donde Jesús menciona por primera vez el llanto y crujir de dientes. No es un llanto que libera, sino que encadena. No es llanto de tristeza pasajera, sino de arrepentimiento irreversible. Es el grito del alma que finalmente comprende la verdad, cuando ya no puede volver atrás.
El crujir de dientes es la expresión del espíritu quebrado, del dolor interno, del choque eterno entre lo que pudo haber sido y lo que jamás será. Es la síntesis del tormento espiritual, darse cuenta de que la puerta estuvo abierta toda la vida, pero nunca se quiso entrar. Jesús no usó estas palabras para crear terror injustificado, sino para romper la arrogancia religiosa de su tiempo y hacer temblar a todo aquel que presume salvación sin transformación. Porque la advertencia es esta: no basta estar cerca del reino, hay que entrar. No basta conocer la palabra, hay que obedecerla. No basta tener tradición, hay que tener fe. No basta nacer dentro, hay que nacer de nuevo. Las tinieblas de afuera serán el destino de los que vivieron confiados, nunca examinados, nunca arrepentidos, nunca rendidos. Jesús habló del infierno no para condenar, sino para despertar, para arrancar de raíz la comodidad espiritual que lleva al alma a dormir mientras se acerca al abismo. El centurión, el extranjero, el inesperado, entró. Los hijos del reino quedaron afuera. Y Jesús dejó esa advertencia grabada para siempre en el corazón de todos los que creen que la fe es herencia y no decisión. Bloque 3. La parábola del trigo y la cizaña. El fuego que no se puede evitar. La segunda vez que Jesús pronunció la frase, allí será el llanto y el crujir de dientes, fue al explicar una de las parábolas más desconcertantes del Evangelio, la del trigo y la cizaña. No era una historia simple ni un cuento moral, era un mensaje codificado, una revelación directa sobre el juicio final. Jesús no hablaba de agricultura, sino de almas, no de plantas, sino de destinos eternos. Él afirmó que en el mundo crecen juntos el trigo y la cizaña, el verdadero y el falso, los hijos del reino y los hijos del enemigo. A los ojos humanos parecen iguales, ambos están en el campo, ambos crecen, ambos respiran el mismo aire, ambos reciben la misma luz. Pero a los ojos del cielo son completamente distintos. El trigo da fruto, la cizaña nunca. El trigo se inclina, la cizaña permanece erguida. El trigo alimenta, la cizaña envenena. La apariencia los confunde, pero la esencia los separa. Jesús revela que el campo es el mundo, el sembrador es el mismo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los que viven en rebelión, aunque aparenten espiritualidad. Y entonces pronuncia la sentencia que paraliza el alma. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13, 41, 42. Aquí, Jesús no habla de una oscuridad externa, sino de un fuego interno, un horno preparado para consumir todo lo que se negó a ser transformado. No es un fuego literal de este mundo, sino un fuego eterno que purifica mediante juicio. El detalle más aterrador de esta parábola es que la cizaña no es gente abiertamente malvada, sino gente mezclada, híbrida, que crece dentro del campo del reino, pero sin fruto, sin obediencia, sin entrega, sin verdad. Gente que se viste como trigo, habla como trigo, canta como trigo, pero nunca tuvo raíz en Cristo. Es la advertencia contra la falsificación espiritual. Religiones sin redención, ministerios sin arrepentimiento, iglesias llenas de gente que escucha la palabra pero jamás la vive. Jesús está enseñando que el reino no será dividido por apariencias, sino por esencia. El horno de fuego no es un castigo exagerado, sino la consecuencia inevitable para quienes eligieron vivir lejos de la santidad. El trigo soporta el calor porque su interior es verdadero. La cizaña no tiene nada que ofrecer al fuego y se consume. Allí aparece nuevamente la frase que Jesús repite con insistencia profética: el llanto
y el crujir de dientes. El llanto del trigo falso, que descubre demasiado tarde que su fe era apariencia. El crujir de dientes de quienes resistieron toda corrección, toda disciplina, toda verdad. Es una imagen de sufrimiento consciente, no de destrucción inmediata. Es la del alma que reconoce lo que pudo ser, pero eligió no ser. Jesús advirtió que el juicio final no será un caos, sino una cosecha. Los ángeles serán los segadores, el mundo será el campo, las almas serán las espigas, y el fuego será el destino final de aquello que se negó a dar fruto. Esta imagen no está diseñada para asustar, sino para confrontar. Jesús no quiere que nadie se convierta en cizaña. Él no creó al hombre para el fuego, sino para la luz. Pero aquel que elige vivir sin él, cosecha las consecuencias de su elección. La cizaña no se pierde por accidente, sino por decisión. Y Jesús da un detalle clave. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Este contraste es la esencia del juicio. Fuego para unos, gloria para otros. Oscuridad para los que rechazaron la verdad. Luz eterna para los que la abrazaron. El llanto y crujir de dientes solo existen porque hubo una oportunidad que fue ignorada. Es el eco eterno de un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. El fuego de la parábola no es metáfora, es el lenguaje de Dios para describir la seriedad del pecado y la realidad del juicio. Jesús no suaviza, no esconde, no disfraza. Él dice lo que muchos no quieren oír. Hay un destino para el trigo y otro para la cizaña, y nadie escapa de la siega final. El campo está creciendo ahora mismo. El trigo vive entre sombras. La cizaña prospera por un tiempo, pero llegará el día en que el trigo será recogido y la cizaña será separada. Jesús quiere que entendamos esto antes de que sea tarde. El juicio no sorprenderá a quien vive preparado, sorprenderá a quien vivió confiado. La parábola del trigo y la cizaña revela la segunda verdad aterradora del mensaje de Jesús sobre el infierno. Dios no juzga por lo que parecemos, sino por lo que somos. Y al final, lo que somos define dónde estaremos, en el resplandor del reino o en el fuego eterno donde no hay vuelta atrás. Bloque 4. La red final y el destino de los inútiles. Mateo 13, 47-50. Jesús continuó su enseñanza sobre el juicio final con otra imagen tan simple como aterradora. Una red. Una red que desciende al mar, se abre, se extiende, avanza silenciosa y recoge todo a su paso. No distingue colores, tamaños, especies, apariencias. Lo toma todo. Todo queda atrapado dentro de ella. Esta es, según Jesús, la descripción del fin de los tiempos. No un caos descontrolado, sino una operación ordenada, inevitable y silenciosa en la que nada ni nadie quedará fuera. El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Mateo 13:47. Parecería una imagen suave, hasta que Jesús explica lo que sucede cuando la red se llena. Los pescadores la arrastran a la orilla, se sientan, abren las redes y comienzan la separación. Ese es el momento crucial, la selección final. Allí termina toda ilusión. Allí se rompe toda apariencia. Jesús dice, los buenos se recogen en cestas, pero desechan los malos. Mateo 13:48. No se negocia, no se conversa, no hay apelación. La decisión se basa en una sola verdad: utilidad. ¿Sirvió o no sirvió para el reino? ¿Fructificó o fue estéril? ¿Obedeció o se resistió? La imagen del peces buenos y malos no habla de moralidad humana, sino de esencia eterna. Los peces buenos son los que vivieron conforme a la voluntad del Padre, los que dieron fruto, los que caminaron en arrepentimiento. Los malos son los inútiles para el reino,
aquellos que vivieron solo para sí mismos, que jamás dejaron que Dios los moldeara, que pasaron por este mundo sin convertirse en instrumentos de la voluntad divina. Jesús está declarando algo profundo y duro. La inutilidad espiritual es condenación. No se trata de haber hecho grandes obras, sino de haber vivido sin propósito, sin obediencia, sin fruto. Y entonces Jesús explica el simbolismo. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13:49-50. Por tercera vez repite la misma frase. No cambia la imagen, no suaviza el tono, no disminuye la gravedad. El destino final del alma que vivió sin propósito en Dios es el mismo: llanto y crujir de dientes. En esta advertencia, el infierno no aparece como castigo por maldad extrema, sino como destino del inútil, del que vivió sin misión, sin entrega, sin transformación. La red simboliza el juicio universal, la inevitable conclusión de la historia humana. Es silenciosa, porque el juicio de Dios no necesita ruido para ser definitivo. Es amplia, porque nadie quedará fuera. Es justa, porque recoge todos los tipos de vida, aunque solo algunos son aceptados. Y es final, porque una vez que llega a la orilla, no hay segunda oportunidad. Muchos creen que podrán arrepentirse en el último instante, pero Jesús enseña lo contrario. Cuando la red se cierra, el tiempo se acaba. El destino queda sellado. Lo más impactante de esta parábola es que los peces malos no son necesariamente los más malvados, sino los más inútiles. Son aquellos que pasaron por la vida sin permitir que Dios los transformara en algo provechoso para su reino. Vidas sin fruto, sin arrepentimiento, sin propósito eterno. Jesús está enseñando con claridad: no basta existir, hay que producir fruto digno de arrepentimiento. No basta vivir, hay que obedecer. No basta creer, hay que convertirse en discípulo. El llanto y el crujir de dientes aparecen aquí como la reacción inevitable del alma que descubre, demasiado tarde, que su vida entera fue desperdiciada, que su existencia fue estéril, que no produjo nada que el reino pudiera recibir. Es el dolor devastador de entender que no se trataba de recompensas, sino de propósito, que se desperdició el llamado, que se rechazó la transformación y que ahora la inutilidad se ha convertido en sentencia. Jesús no enseñó esta parábola para humillar, sino para despertar, para hacer comprender que el reino no es un club social ni una tradición familiar. Es una red que recoge a todos, pero que solo retiene a los que permitieron ser moldeados. El resto es desechado, no por falta de amor, sino por falta de respuesta. No por falta de oportunidades, sino por falta de arrepentimiento. No por falta de gracia, sino por falta de fruto. La red sigue avanzando. Se extiende sobre naciones, iglesias, generaciones. Atrapará a todos. Y cuando llegue a la orilla, el fin del siglo, cada alma será colocada en su lugar definitivo. No habrá privilegios, ni excusas, ni segundas oportunidades. Habrá solo dos destinos: los cestos del reino o el horno del rechazo eterno. Y Jesús repite una vez más, para que nadie pueda decir que no fue advertido: allí será el llanto y el crujir de dientes. Bloque 5. El convidado sin vestido de bodas. Mateo 22, 11-14. De todas las advertencias de Jesús sobre el infierno, pocas son tan directas, tan humillantes y tan reveladoras como la del invitado sin vestido de bodas. Es una escena que parece sencilla. Un rey prepara un banquete para celebrar las bodas de su hijo. Envía invitaciones, reúne a los invitados, llena el salón y de pronto detiene todo para observar a un solo hombre. No era un criminal, no era un enemigo, no era un blasfemo. Estaba allí, dentro del salón, como todos los demás.
Pero había algo que lo delataba. No estaba vestido para el reino. Jesús dice que el rey entró para ver a los convidados y vio allí a un hombre sin el vestido de bodas. Ese vestido no era ropa literal, era símbolo espiritual. Representaba la justicia, la transformación, la santidad, el arrepentimiento, la vida cambiada por la gracia. Todos los invitados lo recibían gratuitamente al entrar, pero ese hombre decidió entrar sin vestirse. No rechazó la invitación, pero rechazó la transformación. Y ante él el rey pronuncia una pregunta que corta el alma. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mateo 22:12. No hay excusas, no hay explicación, no hay defensa. Él enmudeció, dice Jesús. Y entonces viene la sentencia que hace temblar cada palabra. Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Este es uno de los relatos más aterradores porque Jesús revela algo que pocos entienden. No basta con estar dentro. Hay que estar transformado. No basta asistir, escuchar, participar, cantar, servir. No basta con saber. No basta con creer de manera superficial. No basta con estar cerca de Dios. De nada sirve entrar al salón si uno entra sin el vestido del rey. El infierno no será solo para quienes rechazan la invitación, sino también para quienes la aceptan sin permitir que toque su corazón. El hombre sin vestido de bodas representa a millones que se acercan a Dios, pero no se entregan a Él, que buscan los beneficios del reino, pero no la conversión, que quieren salvación sin santidad, banquete sin renuncia, comunión sin obediencia. Ese hombre es la imagen del cristiano cultural, del religioso cómodo, del devoto tibio. Estaba en el lugar correcto, con la vida equivocada. Jesús nos muestra aquí que el juicio no se basa en presencias, sino en vestiduras, no en asistir, sino en renacer, no en costumbres religiosas, sino en la regeneración del alma. El vestido de bodas no es opcional. Es la marca visible de la gracia recibida. El hombre sin vestido no fue arrojado por accidente, sino porque tuvo todas las oportunidades para cambiar y nunca quiso hacerlo. La puerta estuvo abierta, el vestido estuvo disponible, el rey estaba presente, pero él entró a su manera, no a la manera del rey. Y entonces aparece nuevamente la frase que marca el destino de quienes no quieren ser transformados. El llanto y el crujir de dientes. Es el llanto de quien descubrió tarde que la salvación no era un evento, sino un proceso. El crujir de dientes de quien quiso entrar al reino, pero no quiso cambiar para pertenecer a él. Es el destino de quienes usan la fe como ritual, no como entrega, como hábito, no como vida, como identidad cultural, no como regeneración interior. Jesús deja claro que el infierno no está poblado solo por los malvados, sino por los indiferentes. Lo más impactante de esta advertencia es la última frase del relato, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14. Jesús no está diciendo que Dios escoge a algunos y rechaza a otros. Está diciendo que todos son llamados, pero solo son escogidos quienes responden con transformación. El banquete es para todos, pero el traje es obligatorio. La gracia es gratuita, pero nunca es barata. El reino no se hereda por proximidad, sino por conversión. El vestido de bodas representa la obra del Espíritu Santo, la vida nueva, la santificación, la obediencia diaria, la muerte del ego, el abandono del viejo hombre. Y la ausencia de ese vestido es símbolo de una verdad incómoda. Hay quienes quieren salvación, pero no quieren renunciar al pecado. Este es el corazón de la advertencia. Este es el mensaje que Jesús grita con urgencia divina. No basta venir, hay que venir transformado. Jesús no contó esta parábola para condenar, sino para salvar.
Él pone un espejo delante de cada alma que se sienta dentro del salón del reino y la obliga a preguntarse, ¿tengo el vestido o solo tengo la invitación? Y aquí, en este punto, el mensaje se vuelve urgente, directo y profundamente personal. No es una parábola para otros, es una parábola para nosotros. Si esta advertencia tocó tu corazón, no la ignores. Jesús la pronunció para despertar a quienes creen estar dentro, pero aún no se han vestido para el reino. Suscríbete si quieres seguir escuchando la verdad sin filtros. Comenta, Señor, vísteme con tu justicia. Comparte este mensaje con alguien que necesita despertar antes de que la puerta se cierre. Bloque 6. El siervo malvado y la división eterna. Mateo 24, 48, 51. Si las advertencias anteriores de Jesús ya eran terribles, esta es la que cae como un trueno sobre la conciencia. No habla de cizaña, ni de peces malos, ni de invitados descuidados. Habla de un siervo, no de un extraño, sino de alguien dentro de la casa, no de un pagano, sino de un servidor. Jesús describe a un hombre que tenía posición, responsabilidad, autoridad y cercanía. Era siervo del Señor, trabajaba para Él, servía en su casa. Pero algo dentro de él se torció lentamente. Comenzó a creer que el amo tardaba. Ese solo pensamiento, aparentemente pequeño, cambió toda su vida. Jesús lo expresa así: si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mateo 24, 48. No lo dijo en voz alta, no lo proclamó, no se reveló públicamente, lo dijo en su corazón. Allí nació su caída. Ese pensamiento, mi Señor tarda, es la raíz de toda negligencia espiritual. No niega al Señor, simplemente lo posterga. No rechaza la fe, la adormece. No renuncia al reino, lo deja para después. Y cuando un siervo deja de vivir con urgencia eterna, comienza a vivir como si la eternidad no importara. Jesús describe el deterioro inmediato. Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos. Mateo 24, 49. La negligencia se convierte en abuso. La espera se convierte en violencia. La tibieza se convierte en pecado abierto. La falta de urgencia destruye la santidad. Este siervo no cayó en un día, cayó lentamente, paso a paso, mientras se convencía a sí mismo de que aún había tiempo. Su tragedia no fue ignorancia, fue comodidad, no fue desconocimiento, fue negligencia. Y Jesús aclara con una seriedad escalofriante: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Verso 50. Así llega el juicio, inesperado, silencioso, definitivo. El siervo confiado descubre demasiado tarde que el amo no tardó, sino que él se durmió. Y entonces Jesús pronuncia la sentencia que corta como espada afilada, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Buah, 51. Esta es quizá la advertencia más dura porque revela una verdad incómoda. Hay siervos que terminarán donde jamás imaginaron, no porque Dios los odie, sino porque vivieron como si Él nunca fuera a volver. Aquí, el infierno no aparece como destino de malignos declarados, sino de siervos que se volvieron tibios, de los que administraban lo sagrado sin temor, de los que se acomodaron en la rutina espiritual, de los que dejaron de velar, de orar, de servir con pureza, de vivir con urgencia. Jesús dice que su destino será con los hipócritas, es decir, con aquellos que fingían, que aparentaban, que decían una cosa y vivían otra. El siervo malvado no es el que nunca conoció al Señor, es el que lo conoció, pero dejó de honrarlo. Esta advertencia destruye la ilusión más peligrosa del mundo moderno: la idea de que se puede servir a Dios sin santidad, sin vigilancia, sin urgencia, sin temor reverente.
Jesús no está hablando a pecadores lejanos, sino a siervos dentro de su casa, a los que creen que el llamado es garantía, a los que confunden servicio con salvación, a los que creen que el Señor espera, cuando en realidad Él observa. El llanto aquí es el llanto de quienes descubren que su vida espiritual fue superficial, que siempre sabían lo que era correcto, pero nunca lo hicieron, que predicaban lo que no vivían, que servían sin pasión, sin temor, sin entrega. Es el llanto del que entiende que la tibieza es más peligrosa que la rebeldía. Y el crujir de dientes es la furia interna del alma que reconoce su propia negligencia. No culpa al Señor, se culpa a sí misma. Jesús repite este mensaje porque conoce la naturaleza humana, la facilidad con la que el hombre de Dios se acomoda, pierde urgencia, pospone lo eterno, deja de velar, deja de esperar. El siervo malvado empezó bien, pero terminó dormido. Empezó sirviendo, pero terminó abusando. Empezó con fuego y terminó frío. Esta advertencia es un llamado brutal a todos los que se consideran siervos del reino. El juicio no será según lo que hacemos públicamente, sino según lo que hemos dejado de hacer en secreto. No será por nuestras palabras, sino por nuestra fidelidad. No será por nuestras obras visibles, sino por la vigilancia interna del corazón. Jesús está diciendo, no basta ser siervo, hay que ser fiel. Cada generación ha tenido siervos negligentes, personas que viven como si el Señor tardara, que se entregan a la comodidad, que posponen la santidad, que abandonan la urgencia espiritual. Jesús revela aquí que la negligencia es una forma de maldad. Es la maldad de los cómodos, la maldad de los que no hacen el mal, pero tampoco hacen el bien, la maldad de los que se adormecen en la casa del rey. El destino del siervo malvado es la división eterna. No hay una tercera opción, no existe la zona gris, no hay más o menos fieles, hay fieles y hay hipócritas. Hay siervos y hay negligentes. Jesús concluye esta advertencia mostrando que cada siervo decide su destino no por grandes actos, sino por su actitud ante la venida del Señor. El que vive esperando será hallado fiel. El que vive posponiendo será hallado culpable. El que vive vigilando será recompensado. El que vive durmiendo será expulsado. Y allí, en ese lugar de oscuridad profunda, Jesús repite por cuarta vez la frase que ningún corazón debería ignorar. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bloque 7. El servidor inútil y la condena irreversible. Mateo 25, 24, 30. Si hasta aquí las advertencias de Jesús sobre el infierno ya estremecían el corazón, en este punto alcanzan su clímax terrenal. Porque ahora no se trata del siervo negligente, sino del siervo inútil, no del que cayó en pecado evidente, sino del que nunca hizo nada con lo que recibió. La parábola de los talentos no es un relato sobre finanzas, trabajo o productividad, es un juicio. Es la radiografía espiritual de un reino donde cada alma recibe algo santo, vida, tiempo, oportunidades, dones, verdad, y debe multiplicarlo. Y es aquí donde Jesús pronuncia una de las sentencias más terribles de toda la Escritura, dirigida no a los malvados, sino a los improductivos. En la historia, el Señor entrega talentos a 3 siervos antes de irse lejos. No les exige lo imposible, solo les pide fidelidad. 2 de ellos toman lo recibido, lo honran y lo hacen crecer. Pero el tercero, temeroso, orgulloso y pasivo, cava un hoyo en la tierra y esconde el talento. No lo malgasta, no lo destruye, no lo usa para hacer daño, simplemente no hace nada. Su pecado no es acción, sino inacción. Su condena no es por rebeldía, sino por inutilidad. Cuando el Señor regresa, símbolo del retorno de Cristo, los fieles son recompensados, pero el inútil enfrenta la verdad. Señor,
Sabía que eres hombre duro. Tuve miedo y escondí tu talento. Mateo 25, 24, 25. Sus palabras lo delatan. Llama duro a quien fue generoso, llama injusto a quien lo confió todo. Se justifica, culpa, minimiza. Pero el Señor lo desenmascara. Siervo malo y negligente. No le dice siervo ignorante, ni siervo débil, ni siervo pobre. Le dice malo y negligente. La negligencia espiritual ante los ojos de Dios es maldad. La pasividad es pecado. La esterilidad es rebelión disfrazada. Jesús está revelando aquí una verdad devastadora. El infierno no está poblado solo por malvados, sino por inactivos. Entonces el Señor pronuncia el veredicto: quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Verso 28. Es la justicia divina, operando sin sentimentalismo. El reino no bendice la inactividad, no premia al tibio, no protege al inútil. Lo que no se usa, se pierde. Lo que no se fructifica, se evapora. En el reino, la fidelidad se multiplica y la pasividad se extingue. Pero el clímax llega en el versículo final, cuando Jesús dice: al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Verso 30. Por quinta vez, la frase maldita. Por quinta vez, el eco eterno del alma perdida. Tinieblas de afuera no es solo oscuridad, es separación absoluta, exclusión definitiva, juicio sin retorno. Jesús no está castigando a un perverso, sino a un inútil, a alguien que vivió toda su vida sin responder al llamado divino, a alguien que tuvo oportunidades, pero nunca las convirtió en obediencia. El infierno, en este contexto, es el destino de los talentos enterrados, de las vidas estériles, de los que podían haber sido luz, pero prefirieron la sombra, de los que Dios llamó para algo grande, pero nunca dieron un paso de fe. Es el destino de quienes se conformaron con existir, sin transformar nada. La inutilidad espiritual, según Jesús, no es neutral, es destructiva. Una vida sin fruto es una vida sin fe. Jesús está golpeando la raíz de la apatía religiosa. Está declarando que no basta creer, hay que producir. No basta escuchar, hay que obedecer. No basta asistir al templo, hay que vivir la palabra. No basta tener dones, hay que usarlos. No basta estar vivo, hay que fructificar. Este es un llamado ardiente contra la tibieza, contra la indiferencia, contra la comodidad que adormece el alma. Porque el siervo inútil no fue juzgado por adulterio, asesinato, idolatría o blasfemia. Fue juzgado por no hacer nada, por enterrar su llamado, por desperdiciar lo que el Maestro le confió, por vivir para sí mismo en lugar de vivir para aquel que lo creó. Jesús no está atacando la debilidad humana, sino la apatía espiritual de quienes saben lo que deben hacer y nunca lo hacen. El llanto, nuevamente, es la expresión del alma que entiende demasiado tarde que tuvo una vida para producir justicia y la desperdició. El crujir de dientes es el sonido del alma quebrada por su propia indiferencia. Es el dolor de una eternidad basada en decisiones postergadas, oportunidades ignoradas y talentos enterrados. Es el lamento del pude, pero no quise. Este es el juicio más temido de todos, porque revela que no serán solo los rebeldes quienes perecerán, sino los inútiles, los que jamás se arriesgaron a hacer algo real para Dios, los que vivieron consumidos por el miedo, por la comodidad, por su propio yo. Jesús está diciendo con claridad: quien no produce para el reino, está contra el reino. El siervo inútil es el espejo de una generación entera, llena de dones, oportunidades, tiempo, luz, palabra, acceso, recursos, pero estéril. Jesús no tolera la esterilidad. Él busca fruto, Él exige multiplicación, Él espera transformación. Él llama a cada alma a convertirse en instrumento vivo, y quienes se niegan a esa transformación,
Quienes enterran lo que Dios puso dentro de ellos serán echados en las tinieblas de afuera, porque en el reino no existe el punto neutro. Quien no multiplica, entierra. Quien no avanza, retrocede. Quien no sirve, se vuelve inútil. Y quien se vuelve inútil, no entra. Y Jesús, en su autoridad divina, lo declara sin suavizar una sola palabra. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bloque 8. El juicio de las naciones y la división final. Mateo 25, 31, 46. Llegamos ahora al punto más solemne, más imponente, más decisivo de todas las palabras de Jesús sobre el infierno. El juicio de las naciones. No es parábola, no es metáfora, no es imagen simbólica. Es una profecía directa, literal, contundente. Jesús describe el momento exacto en que Él regresará en gloria, ocupará su trono, convocará a toda la humanidad y separará definitivamente a los salvos de los condenados. Todo lo demás en las Escrituras es anuncio, preparación o advertencia. Aquí, Jesús describe el instante final, el momento donde el tiempo termina y la eternidad comienza. Él dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25, 31. Ya no viene como cordero, ya no viene humillado, ya no viene a predicar, viene como rey, como juez, como Señor eterno. Y ante su presencia, dice Jesús, serán reunidas todas las naciones. No individuos aislados, no pequeños grupos, no creyentes solamente, toda la humanidad desde Adán hasta el último nacido. Multitudes incontables de todas las épocas, todos los imperios, todas las culturas, todos los idiomas. Nadie falta, nadie escapa, nadie se oculta. Y entonces, usando la imagen más simple y a la vez más devastadora, Jesús dice que separará a los hombres como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Una separación definitiva, irreversible, absoluta. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, no mezclados, no confusos, no discutidos. El juicio del Rey no admite apelaciones. Cada alma va a su destino eterno según la verdad de su vida, no según su apariencia religiosa. Luego Jesús pronuncia las palabras más dulces del juicio. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es el llamado de los redimidos, el abrazo eterno a quienes vivieron la fe con obras, amor, sacrificio y compasión. Y en ese instante toda lágrima derramada en la tierra encuentra su recompensa. Pero inmediatamente después, el tono cambia como un rayo que parte el cielo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí Jesús ya no está hablando en parábolas, ya no está usando símbolos. Está declarando abiertamente que existe un fuego eterno, un lugar creado no para los hombres, sino para los ángeles caídos, pero al cual irán todos aquellos cuyas vidas no dieron evidencia de redención. Y la razón no es misterio. Jesús dice que fueron indiferentes, insensibles, egoístas, incapaces de amar. No rechazaron doctrinas, rechazaron compasión, no resistieron religión, resistieron misericordia. El juicio aquí no se basa en grandes pecados, sino en la ausencia de amor verdadero. No fueron monstruos, fueron indiferentes. No fueron demonios, fueron cerrados. No fueron violentos, fueron egoístas. Jesús juzga no solo lo que hicimos, sino lo que negamos hacer. La omisión se vuelve condena. La indiferencia se vuelve sentencia. La falta de compasión se vuelve acusación. Cada palabra de Jesús en este pasaje es una espada. Él no suaviza, no disfraza, no suaviza el golpe. Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos destinos, dos caminos, dos eternidades. No hay tercera vía, no hay almas en tránsito,
No hay opciones intermedias, no hay tolerancia para la tibieza. El juicio final no es una probabilidad, es una cita divina que toda alma encontrará. Pero lo más aterrador es esto. Jesús no describe el infierno aquí como metáfora, sino como sentencia judicial pronunciada por él mismo. Y aunque en este pasaje no repite textualmente la frase llanto y crujir de dientes, el concepto, el contexto, la dimensión del castigo eterno es exactamente el mismo. De hecho, aquí Jesús va más lejos, llama al infierno fuego eterno y castigo eterno. No temporal, no purificador, no simbólico, eterno. En este juicio final no importará la religión, la denominación, el templo, la tradición. Importará la verdad, importará la vida, importará lo que hicimos con lo que recibimos. Las ovejas no entran por mérito, entran por obediencia. Los cabritos no son expulsados por ignorancia, son expulsados por resistencia. Y Jesús muestra que la separación no se hace por palabras, sino por frutos. Este pasaje destruye por completo la ilusión de que todos se salvarán. Jesús nunca enseñó eso. Él enseñó separación, Él enseñó juicio, Él enseñó eternidad dual. Y este bloque marca el punto más serio de su enseñanza. El infierno no es un accidente, es un veredicto. No es una tragedia cósmica, es una decisión humana confirmada por un juicio divino. Las ovejas celebran, los cabritos tiemblan, las naciones son divididas y el rey pronuncia lo que nadie quiere oír. Hay un grupo que irá al castigo eterno. Ese destino existe, Jesús lo afirma, y quien lo niega no contradice mi palabra, contradice la del juez del universo. El juicio de las naciones revela la sexta verdad aterradora de Jesús sobre el infierno. No hay neutralidad en la eternidad. Toda vida inclina la balanza hacia un lado. Bloque 9. El fuego que nunca se apaga. Gehenna y el gusano que no muere. Marcos 9, 43, 48. Hasta este punto, Jesús ha descrito el infierno con imágenes de tinieblas, fuego, exclusión y condena. Pero ahora, en Marcos 9, Él va más lejos que en cualquier otro momento. Aquí no habla a multitudes incrédulas, ni a fariseos arrogantes, ni a enemigos declarados. Habla a sus discípulos, a los que lo amaban, a los que lo seguían, a los que estaban más cerca de Él, y les habla con la advertencia más cruda, real y directa de todo el Evangelio. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús usa la palabra griega Gehenna, el término más fuerte para describir el destino final de los condenados. Gehenna no era una idea abstracta, era un lugar físico, visible, conocido por todos, el valle de Hinón, al sur de Jerusalén. Durante siglos fue un sitio de idolatría repugnante donde se ofrecían sacrificios humanos. Más tarde se convirtió en el basurero de la ciudad, un lugar donde ardían continuamente fuego, humo, gusanos, podredumbre y muerte. Era el sitio más impuro, vergonzoso y temido de toda Judea. Y Jesús lo toma como figura del infierno eterno, no porque fuera literal, sino porque era la representación máxima del horror espiritual. Para Jesús, el infierno no era una metáfora emocional, era una realidad indescriptible que solo podía ilustrarse con la imagen más repulsiva que un judío conocía. Pero su advertencia no se detiene en la imagen del fuego. Él añade una frase que ningún profeta se atrevió a pronunciar: donde el gusano no muere. En la basura de Jerusalén, los gusanos devoraban lo muerto hasta consumirlo por completo. Pero Jesús dice que en el infierno los gusanos no mueren porque aquello que consumen nunca termina de morir. Es el retrato más brutal del tormento continuo, no destrucción total, sino deterioro eterno. No aniquilación, sino existencia degradada.
no muerte, sino muerte interminable. Y luego añade, y el fuego nunca se apaga. En Gehenna, el fuego ardía día y noche para consumir basura, cadáveres y desperdicios. Pero en el infierno, Jesús dice que el fuego no apaga, porque aquello que quema no se consume. Es el contraste más aterrador entre el mundo físico y el espiritual. Aquí, el fuego destruye. Allí, el fuego conserva el tormento. Jesús está diciendo que la eternidad del infierno no es metáfora, es naturaleza. No es castigo ajustado a un crimen, sino consecuencia directa de una vida que rechazó la luz. Esta enseñanza es tan extrema que muchos hoy intentan suavizarla. Algunos dicen que Jesús hablaba en hipérboles, otros que se refería a la destrucción total, otros que exageraba para causar impacto. Pero Jesús repite este mismo lenguaje 3 veces seguidas en Marcos 9. La repetición es intención, no accidente. Él está martillando en el alma humana una verdad que el hombre no quiere oír. El infierno es una realidad tan intensa que no hay lenguaje humano suficiente para describirlo. Por eso Jesús se expresa con imágenes que sacuden, que repugnan, que hieren, que despiertan. Porque nada menos que imágenes dolorosas pueden describir un destino tan terrible. Lo más impactante del pasaje es que Jesús relaciona la severidad del infierno con la seriedad del pecado. Él dice, si tu mano, tu pie o tu ojo te hacen caer, encórtalos, sácalos, arráncalos. No habla de automutilación física, sino de la radicalidad con la que debemos tratar aquello que nos separa del reino. Jesús está enseñando que cualquier pecado que hoy acariciamos, mañana podría convertirse en la cadena que arrastre el alma al infierno. Mejor perder algo que amamos en la tierra que perder nuestra alma en la eternidad. Mejor renunciar al placer temporal que sufrir tormento eterno. Mejor cortar un hábito que nos destruye que alimentar un pecado que nos condena. Aquí Jesús revela la séptima verdad aterradora sobre el infierno. No solo existe, valdrá cualquier sacrificio evitarlo. Ningún precio es demasiado alto, ninguna renuncia es exagerada, ningún cambio es radical. El mensaje de Jesús destruye la cultura moderna que romantiza el pecado, minimiza el juicio y ridiculiza la santidad. Él dice que el cielo se conquista con renuncia y el infierno se alcanza con comodidad, que la salvación requiere sacrificio y la condenación requiere pasividad, que el reino exige lucha y la perdición exige descuido. Y no debemos olvidar a quien Jesús le dijo esto, no a fariseos, no a ateos, no a rebeldes, a discípulos, a los que caminaban con él, a los que lo escuchaban cada día, a los que hacían milagros en su nombre. Jesús sabía que incluso los suyos podían caer si no trataban su alma con radicalidad. El infierno no es advertencia para los de afuera, es advertencia para todos. El fuego que nunca se apaga y el gusano que no muere no son metáforas poéticas. Son descripciones espirituales del destino de aquellos que eligen vivir sin la vida de Dios. Y Jesús, que conoce la eternidad con precisión divina, nos lo dice no para infundir terror irracional, sino para despertar una urgencia eterna. Porque nadie entra al infierno por accidente. Se llega por negligencia, por indiferencia, por amor al pecado, por falta de arrepentimiento. Este bloque revela con claridad que Jesús no suavizó el infierno. Lo expuso, lo nombró, lo describió, lo enfatizó, porque el infierno no es una amenaza, es una realidad, y quien lo ignora, ignora al propio Cristo. Bloque 10. Clímax final, el llanto y crujir de dientes, en la eternidad plus, oración profética. Llegamos al final de esta revelación, a la frase que Jesús repitió más que cualquier otra al hablar del destino final de los perdidos. A las palabras que él mismo usó para describir el infierno, no desde el simbolismo ni desde la metáfora, sino desde la eternidad.
Allí será el llanto y el crujir de dientes. Lo dijo 6 veces, en 6 contextos distintos, en 6 advertencias que atraviesan el alma. No es una imagen literaria, no es un recurso pedagógico, es el eco eterno del sufrimiento de quienes llegan al juicio sin Cristo. Es el sonido de una eternidad sin retorno. El llanto no es simplemente tristeza, es el colapso emocional de un espíritu que entiende, demasiado tarde, la gravedad de su rechazo. Es un llanto consciente, lúcido, irreversible. Es el llanto del que descubre que la puerta se cerró, que la invitación fue ignorada, que las oportunidades fueron desperdiciadas. Es el llanto del corazón que por primera vez ve la eternidad y entiende que ya no puede volver atrás. Es un llanto que no sana, que no libera, que no trae consuelo. Es un llanto que pesa, que aplasta, que destruye por dentro sin destruir la existencia. Y el crujir de dientes es incluso más devastador. Es el lenguaje del alma rota, del espíritu que siente rabia contra sí mismo por haber despreciado lo eterno. Es la expresión del remordimiento absoluto, del horror interior, de la frustración extrema. Es el sonido del que reconoce su propio engaño, su propia negligencia, su propia tibieza. Es el sonido de quien amó más su pecado que su salvación, de quien buscó el mundo y perdió el alma, de quien tuvo la puerta abierta pero nunca entró. Ese crujir de dientes no es contra Dios, es contra uno mismo. Jesús no suavizó esta imagen, no la maquilló, no la escondió, no la colocó en un rincón oscuro de la doctrina, la repitió una y otra vez. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Allí, no aquí, allí, en un lugar real, definitivo, irreversible, un lugar del cual nadie sale, del cual nadie regresa, del cual nadie escapa, un lugar donde no hay muerte para terminar el dolor, un lugar donde no hay tiempo para apagarlo, un lugar donde cada momento se siente como un espejo eterno del pasado, recordando lo que pudo haber sido y nunca fue. Y es aquí donde comprendemos la verdad más terrible y al mismo tiempo más justa. El infierno está lleno de decisiones, no de víctimas. Nadie llega allí por sorpresa, nadie llega allí por azar, nadie llega allí por falta de oportunidad. Jesús predicó más del infierno que del cielo porque sabía que la humanidad marchaba directo hacia él sin sentir el peligro. Sabía que los religiosos confiados, los siervos negligentes, los inútiles, los tibios, los indiferentes, estaban construyendo su propio destino. Jesús habla del infierno no porque desea llenarlo, sino porque desea vaciarlo. Él advirtió para salvar. Por eso este mensaje no es un golpe, es un llamado, no es condenación, es misericordia, no es terror, es amor desesperado. El infierno no revela la crueldad de Dios, revela la seriedad del pecado. El infierno no existe porque Dios lo quiere, existe porque la justicia lo exige. El cielo es regalo, el infierno, consecuencia. El cielo es gracia, el infierno, resultado. Jesús habla del infierno para que nadie tenga que verlo. Y ahora, en este cierre, la frase final de Jesús en Mateo 25 resuena como una campana eterna. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. 2 caminos, 2 destinos, 2 eternidades. Una decisión que tomamos en vida, pero que se sella en la muerte. Nadie podrá cambiar su rumbo después del último suspiro. Nadie podrá negociar su eternidad después del juicio. Nadie podrá escapar del veredicto que revelará lo que realmente fuimos. Pero hoy, mientras respiras, mientras escuchas, mientras tu corazón late, aún hay puerta, aún hay gracia, aún hay perdón, aún hay cruz, aún hay sangre que limpia. Jesús dijo estas palabras para despertar al dormido, para sacudir al tibio, para confrontar al religioso, para rescatar al perdido.
Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Jesús sigue llamando, sigue esperando, sigue salvando. Oración profética de arrepentimiento y rescate. Señor Jesús, Salvador eterno, Rey que habla con verdad y con amor, hoy escucho tus palabras con temblor y con esperanza. Tú no me advertiste para destruirme, sino para despertarme. No me revelaste el infierno para condenarme, sino para rescatarme del camino que lleva a él. Perdona mis pecados, Señor, perdona mi indiferencia, mi tibieza, mis pecados ocultos, mis excusas. Perdona los talentos que enterré, las oportunidades que desprecié, las veces que te ignoré mientras decías mi nombre. Hoy me arrepiento con todo mi corazón. Hoy dejo atrás lo que me separa de ti. Hoy renuncio a mi pecado, a mi orgullo, a mi comodidad. Hoy me visto con el vestido de bodas que solo tu gracia puede darme. Jesús, límpiame, renuévame, córtame lo que me hace caer, sáname lo que me ha destruido. Transfórmame desde dentro para nunca terminar en ese lugar de oscuridad eterna. Grábame en tu libro de la vida. Hazme trigo, hazme oveja, hazme siervo fiel, hazme discípulo verdadero. Sella mi alma con tu espíritu. Llévame por el camino de la vida eterna. Gracias por advertirme, gracias por amarme, gracias por salvarme antes de que sea demasiado tarde. En tu nombre santo oro. Amén. Si esta palabra tocó tu espíritu, no la dejes pasar. Suscríbete para despertar con nosotros en cada mensaje. Deja tu comentario. Jesús, ten misericordia de mí. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad antes de que la puerta se cierre. Este canal no es entretenimiento, es advertencia, es profecía, es misericordia en forma de mensaje.